Hola a todos, hoy vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de videojuegos de pelea, de Mortal Kombat, de cómo la historia de su banda sonora está mal contada y que además es una joya escondida del Eurodance. Aunque yo hable principalmente de música en este canal, no soy nada ajeno a los videojuegos. Ahora no, pero cuando era niño me gustaban mucho los videojuegos, compraba revistas y veía programas de televisión sobre eso. Pero con el paso del tiempo uno va creciendo y empiezan a aparecer más y más responsabilidades, por lo que no solo dejé de jugar, sino que no podía estar pendiente de qué juegos salían. Además yo tenía el Nintendo 64 y los juegos de esa consola eran carísimos, por lo que escasamente tenía uno o dos juegos. Después me daba pereza tener que ahorrar todo un año o incluso más para comprar un juego. Por lo que a pesar de que tenía el Nintendo seguía yendo a locales de videojuegos, que no eran arcades, eran locales en los cuales había gente que compraba televisores y consolas para que la gente jugara. Se pagaba una hora o el tiempo que uno quisiera. Desgraciadamente estos locales eran constantemente víctimas de robos. Más encima el Nintendo 64 quedó obsoleto, lo que empeoró aún más las cosas, y después no tenía ganas de ahorrar nuevamente para comprar otra consola. A propósito, escuché que los nuevos juegos de Nintendo Wii están carísimos. La última vez que volví a un local de videojuegos fue cuando salió Crash Bandicoot Warped. Jugué una hora de ese juego y nunca más volví. Pero aunque no volví a jugar, le tenía cariño a los personajes. Yo quiero muchísimo a Mario. Si ponen la cara de Mario a un fertilizante, lo más probable es que la compre. Lo mismo con Banjo-Kazooie, Donkey Kong, Crash y muchos otros. No solo eso, sino que el gusto a la música electrónica vino de los videojuegos. En Diddy Kong Racing hay un mundo que se llama Future Funland. La música me gustó muchísimo y quise ver si existía alguna música parecida. Y fue así que descubrí la música electrónica. Y de ahí nació mi gusto por ese tipo de música. Incluso pensé en aprender a hacer música para videojuegos. Y terminé encariñándome con la música y olvidándome de los videojuegos. Ahora también me da pereza tener que estar 2 horas tratando de pasar un nivel, pero por el cariño a los personajes y la llegada a internet a veces veo gameplays. Donkey Kong Country Tropical Freeze es hermoso, igual que Mario Odyssey. Un gameplay de ese juego es mejor que ver una película. Hasta tuve la canción Jump Up Superstar en la cabeza mucho tiempo. A pesar del gusto a los videojuegos, nunca jugaba juegos de pelea. En su época solo jugué una sola vez Mortal Kombat. Y creo que nunca jugué Street Fighter. No porque tuviera algo en contra, sino porque no era lo mío. Estaba muy ocupado con Mario y compañía. Pero cuando se presentaba la oportunidad no tenía problemas en dar unas patadas. Hubo un juego de peleas que yo sí quería muchísimo, que se llamaba Clay Fighter 63 1 Tier. O si lo prefieren, Clay Fighter 63 1/3. A mí me gustan mucho las comedias y este juego tenía bastante humor y parodia. El solo título es una genialidad, porque parodia al número 64, y hasta parece un homenaje a la película ¿Dónde está el policía 33 1/3? Una de las mejores películas de la historia. Había visto la caricatura de Airworld Jim, así que quería poder jugar con Jim. El problema era que el juego era muy impopular. Cuando fui al local de videojuegos a jugar un rato, resultó que lo habían vendido porque yo era el único que jugaba. También está que yo no le veía algo especial a los juegos de pelea. Simplemente eran un género más. No se me pasaba por la mente dedicarme únicamente a este tipo de juegos. Hasta me parecía aburrido dedicarme a un solo género. De ninguna forma me iba a imaginar que los juegos de pelea se iban a convertir en torneos serios, con competencias internacionales, narradores, con una cultura alrededor que analiza e idolatra jugadas o momentos de la misma forma que se hace con el gol de Maradona a Inglaterra, el 10 de Nadia Comaneci o las carreras de Carl Lewis. Y lo más importante, con jugosos premios. En serio, escuché que un tipo se llegó a ganar $1 millón. Como que no hubiera sido mala idea haberle puesto más atención a Street Fighter. De esa forma ya vale la pena dedicarle más tiempo a un juego.
Porque ¿de qué sirve ser bueno en Tekken o King of Fighters si tu único premio es 1.000.000 de aplausos? También se debe tener en cuenta que era muy difícil ser bueno y lograr un nivel competitivo. Por muchos motivos. Uno es que éramos muy jóvenes y no teníamos dinero para ir a jugar. No había con quién jugar. En mi caso yo jugaba la gran mayoría de veces solo. El online no existía y lo más importante de todo, los videojuegos ahora son más respetados, pero en esa época eran muy mal vistos. Los videojuegos eran una cuestión de gente vaga y sin oficio. Se le consideraba una pérdida de tiempo. Aunque yo nunca descuidé los estudios, a mí me criticaban bastante por jugar Mario. Muchos jugaban videojuegos casi escondidos. Cuando tenían que salir a comprar pan o alguna cosa, aprovechaban y jugaban un rato. Una vez fuimos con un primo a jugar 1 hora de Mario Kart y el hombre se ganó una regañada monumental. Después mi primo creció y se volvió un hombre y llegaba a las 2 de la mañana borracho y vomitaba media casa. Después los papás no le decían nada, pero qué malo era ir a jugar media hora de Mario Kart. Con todas las dificultades, entre ellas que muchas veces había que jugar a escondidas, querer ser un gran jugador de Street Fighter te exponía a que te tuvieran que hacer un trasplante de nalgas, porque te las iban a moler a chancletazos y te descubrían perdiendo el tiempo en Street Fighter. Imagínense uno decir, mamá, yo seré jugador profesional de Street Fighter. A lo cual mamá podría responder, Street Fighter es lo que le voy a hacer a usted en el rabo si no se pone a hacer ecuaciones ya mismo. 58 es igual a 4x más 2. Aunque yo no me he ganado $1.000.000, digamos que las horas invertidas en Mario y compañía no fueron en vano, porque me ayudaron mucho a aprender inglés. Si ven que puedo hacer algunas traducciones es en gran parte por culpa de Mario. Palabras como coin las aprendí con Mario. Find 8 red coins, si saben a lo que me refiero. Cada vez que vuelvo a jugar Diddy Kong Racing me doy cuenta que palabras como beach, lake o valley las aprendí con ese videojuego. Aparte de que no jugaba juegos de pelea, tampoco me interesaba ser bueno o competir con alguien, porque lo único que quería era divertirme y entendía los problemas de los juegos de pelea, como combos infinitos o por lo menos muy largos, errores de programación, personajes con movimientos que sobrepasan a los demás, así que para ganar una pelea solo había que elegir el personaje más fuerte y ya. Por esas cosas creía que los juegos de pelea no servían para competir. Una vez jugué Killer Instinct 64 con un primo y el tipo solo elegía a Spinal y se iba a un rincón mientras hacía un movimiento de mover la espada hacia arriba y no me le podía acercar ni hacerle nada. Obviamente al poco tiempo estaba aburrido de que el tipo siempre hiciera lo mismo. Ni siquiera trataba de cambiar de movimiento o personaje. Así mismo me imaginaba que eran las competencias de videojuegos, todos con el mismo personaje haciendo el mismo movimiento una y otra vez. Otra cosa de los juegos de pelea es que yo entendía que había que hacer una secuencia de botones para hacer algún movimiento, y resulta que en las máquinas o locales de videojuegos no te daban ningún manual, así que había que descubrir los movimientos a un personaje. Y esto era cuestión de machacar botones hasta que saliera algún movimiento especial. Un proceso que a veces podía ser frustrante, pero a la vez entretenido cuando por fin empezaban a salir los movimientos especiales y entendías a un personaje. No sé cómo haya sido su experiencia, pero en mi caso pasaba que nadie enseñaba nada. Alguien descubría algo y era como su secreto especial que no quería compartir con nadie. Un primo no me quiso enseñar a coger el caparazón de una tortuga en Mario. Y otro tampoco quiso enseñar a hacer el salto largo en Mario 64. La primera vez que escuché sobre una competencia de juegos de pelea fue en un lugar inimaginable. Agárrense de donde puedan, Sailor Moon. Resulta que en un capítulo este grupo de señoritas entran en un concurso de videojuegos para poder hablar con el miembro de una banda. En ese capítulo también se mostró el famoso problema de elegir un personaje de bajo nivel. Amy, Sailor Mercury, elige un personaje de bajo nivel, o low tier como dicen ahora. Pero resultó que tenía tantas habilidades que logró ganar el campeonato. Algo que uno creería que solo pasa en las series, pero ha ocurrido en la vida real. Existen personas que han logrado ganar campeonatos con personajes malos.
Sailor Moon se supone que es una caricatura enfocada principalmente en un público femenino, pero muchas veces parecía más una versión rara de los Power Rangers. Además que la protagonista Sailor Moon era adicta a los videojuegos. No es que los videojuegos sean un asunto de hombres, pero por lo menos en mi experiencia, durante los 90 ese asunto parecía un club de tipos. Cada vez que iba a un sitio de videojuegos estaba lleno de hombres. Habían algunas mujeres o incluso niñas que jugaban, pero era una proporción ridícula, como por cada 100 hombres había una mujer, o incluso peor. Además, las mujeres no estaban tan obsesionadas como los hombres, que pasábamos horas en eso. Como si eso no fuera suficientemente curioso, resulta que la mayoría de juegos de Sailor Moon eran beat 'em ups o juegos de pelea. Y en lo que he visto los juegan más que todo hombres. Incluso hay competencias de juegos de pelea de Sailor Moon y la gran mayoría de participantes son hombres. Aparte del capítulo de Sailor Moon, recuerdo muy borrosamente que en el barrio una vez hubo un campeonato de juegos de pelea. Creo que era de Mortal Kombat. Dice la gente que sabe de esto que la era dorada de los juegos de pelea fue los años 90. Y resulta que yo no me di cuenta. Pero tiene mucho sentido lo que dicen, porque estaban por todos lados, todo el mundo los jugaba. Donde yo vivía no había muchos salones de arcade, que en Colombia les decíamos maquinitas, pero era muy frecuente verlos en panaderías, dulcerías, farmacias o cualquier otro negocio. La amiga de mi mamá tenía una miscelánea y en esa miscelánea tenían una maquinita de Mortal Kombat. Ahí fue que yo conocí a Scorpio y vi cómo Milena se comía a otro tipo y escupía los huesos. Los juegos de pelea se volvieron tan importantes que cambiaron el lenguaje. La gente empezó a hablar de fatalities. Si a alguien le daban un golpe muy duro, digamos por ejemplo en un partido de fútbol, decían que le habían hecho la fatality. Había gente que incluso hablaba del combo breaker, que era de Killer Instinct si no estoy mal. Si una persona era muy callejera decían que era un Street Fighter. De Calle 13 no hablemos porque ese hombre rapea muy mal. Ni Crash, ni Sonic, ni Donkey Kong lograron cambiar el lenguaje de esa forma. Tal vez Mario sí logró cambiar el lenguaje. Por lo menos en Colombia muchos hablaban del honguito recuperador. Los juegos de pelea estaban presentes en muchas cosas, como películas o series, y lo peor es que algunas veces ni me daba cuenta que eran juegos de pelea. Había una caricatura llamada Virtua Fighter. Recuerdo mucho que habían dos hermanos que tenían una ardilla voladora como mascota. Resulta que Virtua Fighter era un videojuego, que tengo entendido que fue el primer videojuego de pelea en 3D, lo cual explicaba los avisos de Sega que a veces aparecían. Un caso rarísimo porque pareciera que no estaban tratando de hacer publicidad para el videojuego, sino directamente vender la serie, porque les cambiaron el nombre a los personajes. A Jackie le pusieron Roberto, a Akira le pusieron Alex y a Pai-chan le pusieron Erika. Si querían promocionar el videojuego deberían haber conservado los nombres para que uno conociera a los personajes. Creo que muchos recordamos esa serie como un anime de los 90 con buena animación, más que como una caricatura sobre un videojuego. A propósito, yo nunca vi a alguien jugando Virtua Fighter en Colombia. Por alguna extraña razón toda la vida tuve una imagen muy guardada en la mente de una caricatura de un niño que andaba con una mujer gato y tenían que entrar al castillo porque ella tenía que usar la caja de arena. Resultó que la caricatura era Darkstalkers y estaba basada en un videojuego de pelea con el mismo nombre. En su época creo que no lo jugué, pero mucho tiempo después entendí que es un juegazo, aunque tiene su buena dosis de violencia porque los personajes se parten por la mitad y cosas así. Es una violencia muy caricaturesca y varias veces graciosa. Hay un personaje llamado Víctor que entre sus ataques está a apretarte con las nalgas. Hay otro que es un esqueleto metalero que juega basquetbol con el oponente. Hay un vampiro que transforma a sus adversarios en mujeres. Se supone que es para chuparles la sangre, pero por la forma como lo hace parece más que las está exprimiendo. A mí me gusta mucho el humor ridículo y este tipo de cosas me fascinan. Incluso está Baby Bunnyhood, uno de los mejores personajes no solo de juegos de pelea, sino de los videojuegos en general. Una caperucita roja psicópata que caza a los Darkstalkers por dinero. Sus ataques son poner minas o disparar metralletas. Además tiene uno de los mejores movimientos especiales del mundo. Se acuerda de su abuela, empieza a llorar, las lágrimas forman un lago donde tira al oponente.
No sé a quién fue al que se le ocurrió la idea, pero por favor felicítenlo de mi parte. Hay otro movimiento especial de un personaje llamado Lilith en el que pone a bailar al contrincante. Se supone que es un mal movimiento porque no hace mucho daño, pero igual yo sí trataría de hacerlo por diversión. La primera vez que lo vi casi no pude jugar por estar riéndome. La idea de Darkstalkers era que fuera un juego de pelea con personajes de terror de películas clásicas. Con ese concepto era de esperarse un juego serio y aterrador, y no lleno de ataques chistosos. Un contraste total con casi todos los juegos de pelea, porque en la mayoría se enfrentan personajes de alguna disciplina de combate como boxeo, muay thai, sumo o karate. Teniendo en cuenta el humor que tiene ese videojuego, no suena tan descabellado hacerle una caricatura. Sé que también se hizo un anime y en lo poco que lo he visto me parece que es muy serio. Darkstalkers tiene un personaje muy querido dentro de los videojuegos, llamado Morrigan. No recuerdo haberlo visto en la caricatura, pero sí la conocía. Me parece haberla visto en figuras o algo así. Según lo que he oído, Morrigan iba a ser una vampiresa, pero mejor decidieron que fuera un súcubo. No soy experto en eso, pero tenía entendido que eran demonios femeninos que se alimentaban de la energía sexual de los hombres. Según cuentan, en Japón no sabían que era un súcubo, pero gracias a Morrigan los súcubos se volvieron populares en Japón. Como Morrigan me parecía muy femenina, fina y elegante, no me imaginaba que fuera un personaje de un juego donde tiene que vivir rompiéndose la cara. La mitología de los súcubos la cambiaron un poco en el videojuego, y según dicen, Morrigan tiene que emocionarse para poder sobrevivir. Es como si se alimentara de estar emocionada. Por eso es que se involucra tanto en peleas. Como ya lo he dicho, yo casi no jugaba juegos de pelea, y de hecho no recuerdo haber jugado Street Fighter. Pero aún así le tenía cariño a los personajes y hasta los conocía a todos. Sabía que era un Shoryuken y un Hadoken, aunque no tenía idea de cómo hacerlos. El cariño por Ryu se me acabó cuando por fin jugué Street Fighter. El tipo se dedicaba a hacerse en un rincón y lanzar Hadokens, y cuando me trataba de acercar hacía un Shoryuken, que parecía que tenía 20 kilómetros de alcance. El cariño a los personajes ocurría no solamente porque el juego estaba por todos lados, había muchas series y películas. La varias veces nombrada película de Van Damme, los ganadores no usan drogas, pero Van Damme estaba hasta la coronilla de sustancias, porque en varias escenas se le nota con la mirada perdida y ojos desorbitados. Aparte de eso, también está la película anime, que contiene la gran frase "el trasero de Bison me pertenece". Gran frase, una obra de arte, así como también es una obra de arte la cara de Chun-Li al escuchar eso. No sabía, pero el doblaje de esa película fue hecho en Colombia, y tampoco sabía que los colombianos hacíamos doblaje. También hubo una serie anime, Street Fighter 2B, y hubo una serie animada hecha en Estados Unidos. Pueden criticarla todo lo que quieran, pero era la que más me gustaba, porque estaban todos los personajes. En las otras series todo se basaba en Ryu, Ken y Chun-Li. También hay que tener en cuenta que yo era un niño y no era muy exigente. Hasta me gustaba la película de Super Mario, que de Super Mario solo tiene el título porque no tiene nada que ver con el videojuego. Muchos años después escuché sobre la película La leyenda de Chun-Li. Siempre será una buena idea hacer una película de Chun-Li. El resultado no fue tan bueno, pero la idea sí era bastante buena. Chun-Li es uno de mis personajes favoritos. Cuando por fin jugué Street Fighter, lo primero que traté de averiguar fue cómo hacer el Spinning Bear Kick, mi movimiento favorito muy por encima del Hadouken. Tengo entendido que Chun-Li generalmente es uno de los mejores personajes en los videojuegos. Es como la consentida de Street Fighter, algo que no se ve en las películas. Mientras muchos ganan campeonatos y le rompen la cara a todo el mundo con Chun-Li, en las series y películas siempre termina hecha polvo en un hospital. Creo que para muchos lo primero es que el videojuego sea entretenido y que los personajes se muevan bien, por lo que la trama muchas veces pasa desapercibida o incluso ni se tiene en cuenta. Por ejemplo, en juegos como Mario, donde casi siempre lo que hay que hacer es rescatar a alguien, lo cual no da mucho para pensar, y con los juegos de pelea pasa lo mismo. Lo importante es poder dar patadas cómodamente. También han ocurrido ocasiones donde la trama estorba. Digamos que matan a un personaje y resulta que es muy querido por la gente, por lo que después tienen que
inventarse quién sabe qué cosa para poder reingresar al personaje al juego. Cuando uno dice que ve Street Fighter por la trama, creen que uno se refiere a las piernas de Chun-Li o al hecho de que Kami usa tanga, pero no. Por ejemplo, la historia de Kami con las dolls es buena. Además le gustan los gatos, que es un punto extra. El origen de Blanca también es interesante, o las payasadas de Dan Hibiki le dan un punto extra al juego. En Tekken hay un personaje llamado Lidia Sobieska. Con el solo nombre ya me gusta el personaje. Guiño guiño. Además de eso hay que sumarle que según la historia es polaca y a mí me gusta Polonia. Lo mismo que pasa con Brasil. Según escuché, en ese país muchos jugaban con Blanca por ser de Brasil. Lidia, según cuenta la historia, su abuelo era presidente de Polonia. Su padre y su abuelo regresaban de un viaje en helicóptero, el cual explotó. Su padre murió, su abuelo alcanzó a sobrevivir y ella recibió heridas en su cara por la explosión. Después ella se entera que la explosión del helicóptero no fue un accidente sino un atentado. No sé de dónde sacaron esa historia, pero es muy similar a lo que ocurrió en el año 2010, cuando se iba a conmemorar la masacre de Katyn, en la cual los soviéticos ejecutaron a varios polacos en 1940. El avión que transportaba a la delegación polaca se estrelló cerca de la ciudad rusa de Smolensk. Murieron todos los ocupantes, incluyendo al presidente polaco Lech Kaczynski. La versión oficial dice que fue un accidente, pero muchos creen que fue un atentado, y conociendo a Putin como es de asesino, no sería raro que hubiera sido un atentado. Lo malo de Lidia es que es muy parecida a Nina Williams, pero es bueno que haya otra rubia en Tekken que no sea una bruja miserable. Algo que es muy llamativo en los juegos de pelea son las colaboraciones y los crossovers, algo que creo que solo pasa en este tipo de juegos. En los 90 se hablaba mucho de Marvel y X-Men en juegos de pelea, pero después se ponía más raro porque se enfrentaban contra los personajes de Street Fighter y contra personajes de otros juegos de Capcom como Mega Man. Sí me parecía raro ver a Ryu peleando contra Spider-Man, no entendía cómo eso era posible. Muchos años después me enteré que Marvel estaba en crisis y vendieron los derechos de sus personajes. De esta forma terminaron vendiendo los derechos a Capcom, la empresa que había hecho Darkstalkers y Street Fighter. Con Mortal Kombat hubo algo parecido con Mortal Kombat vs DC Universe. DC Universe es la empresa que maneja personajes como Batman, Superman y otros. En administración de empresas siempre se habla de la competencia, ofrecer un producto que satisfaga las necesidades de un comprador por encima de otra empresa. Pero en los juegos de pelea uno nota que no se compite sino que se colabora. En los 90 habían dos empresas que eran líderes en juegos de pelea, Capcom y SNK. Hubo juegos en los que las empresas colaboraron y se pudo jugar con personajes de ambas compañías. Por eso teníamos a Chun-Li y Ryu al lado de Mai Shiranui y Terry Bogard. Independientemente de qué tan bueno sea el juego para competir, el concepto es buenísimo. Otra colaboración interesante fue Street Fighter vs Tekken. Dicen los que saben que el resultado no fue muy bueno, pero el concepto sí lo es. A propósito, si ustedes eran fanáticos de King con ropa casual, yo también. Ojalá pudiera conseguirme los zapatos de King, se ven cómodos y buenos para correr. Una colaboración un poco extraña y que me sorprendió bastante fue Tatsunoko vs Capcom, porque Tatsunoko no es una empresa de videojuegos, sino de animación. Esa empresa fue la que creó caricaturas como Los Gatos Samurai, Meteoro, Fuerza G. Algunos de los personajes que aparecen en el videojuego aparecen en caricaturas que yo vi, pero varios de esos personajes pertenecen a caricaturas que no se vieron en Hispanoamérica o incluso no salieron de Japón. Yatterman me parece que no se vio en Hispanoamérica, pero parece estar relacionada con una serie que sí se vio bastante en Hispanoamérica llamada La Máquina del Tiempo. Hubo un juego llamado Capcom vs Namco en el cual se podía jugar con personajes de ambas empresas, pero no era un juego de pelea. Yo no estoy en contra de eso, aunque no juegue mucho juegos de pelea, quiero a esos personajes, y si puedo hacer algo más que solo pelear, me gusta la idea. A propósito de Chun-Li en Fortnite, cuando salió el juego de Sub-Zero de Mortal Kombat, a mí me gustó la idea. El juego no salió bien, pero la idea fue buena. Capcom vs Namco, según dicen, no salió de Japón, pero lo que más me gustó de esta colaboración fue el intro, Subarashiki Shinsekai, también conocida como Brave New World. Déjenme decirles algo, qué cosa tan hermosa, Dios mío.
Desde que la conocí no paro de escucharla, la tengo en un bucle infinito. No me le pongan nombres raros, tecno no sé qué, J-pop, city pop, cinta alguna cosa. No señores, eso tiene nombre, eso se llama trance. Trance a la japonesa, con guitarras y más cambios armónicos, pero es trance al fin y al cabo. Hasta parece hecha por Armin van Buuren, con el valor agregado del idioma japonés que tiene un sonido muy bonito. A propósito de mi gusto por la música electrónica generado por los videojuegos, hubo otro crossover llamado Project X Zone que reunía personajes de Capcom, Namco y Sega. Una vez alguien contó que Chun-Li era un personaje muy querido, por lo que muchas empresas trataron de tener una Chun-Li en sus juegos de pelea. Por eso tenemos a Pei Chan en Virtua Fighter y Lin Xiaoshu en Tekken. De esta forma tenemos a 3 personajes con características parecidas en un solo juego. Mi relación con Mortal Kombat es parecida a la de Street Fighter, pero mucho peor, porque no me gustan las fatalities, ni cuando era niño ni ahora. Nunca buscaría que las censuraran, pero no me gustan. En contraste con el resto del planeta que veo que le encantan. Uno pasaba cerca de un lugar donde estaban jugando Mortal Kombat y sonaba a cada rato Fatality, Fatality, Fatality. Según se ha dicho, las Fatalities la intención no es que fueran algo violento, sino que fueran algo gracioso. Y la verdad yo no les encuentro la gracia. Lo siento mucho, así soy raro. Recuerden que en este canal somos fanáticos de lo extraño e inusual, si saben a lo que me refiero. El gusto al Fatality era tan extendido que yo me vine a enterar que era un friendship muchísimos años después. De hecho, solo me acuerdo de haber visto un friendship una vez. También recuerdo que fue de Scorpio. Mortal Kombat es un juego que fue conocido por abrazar la violencia, pero más que abrazar yo diría que consentirla, mimarla, alzarla y darle un besito en la frente, porque se había mucho de eso en ese juego. Además parece que fue una de las razones por las que el juego fue tan popular. Porque según cuentan, en cuanto a jugabilidad era mucho mejor Street Fighter. Y si uno se pone a ver, es verdad que los movimientos son un poco torpes, en especial en el primer juego. Hasta yo que no entiendo de eso me di cuenta. Hubo una época en Colombia en que no se hablaba de barras de vitalidad ni de energía sino de sangre. Uno con los golpes no perdía vitalidad sino sangre. No sé si fue influencia de Mortal Kombat. Otra cosa que tenía Mortal Kombat es que daba miedo. Esa cosa con su música aterradora y su gore daba escalofríos. Pero nuevamente conocía a todos los personajes y terminé queriéndolos. Por culpa de las series y películas. Me tocó ver cómo a Scorpio le rompían la cara con un escudo en la película y era mi personaje favorito. Hubo otra serie live action de la que casi no me acuerdo nada, pero la vi bastante. Y mi favorita, la versión animada. Muchos la critican, pero para mí no era mala, porque era un niño y no era exigente. Igual siempre me chocaba que esa caricatura era muy blanca, no había violencia excesiva, mientras tanto en el videojuego se despedazaban peor que un pollo en una carnicería. Después por la serie uno se encariñaba con Kitana y lo último que uno quería hacer es hacerle una fatality. A Kitana no se le hacen fatalities, está en la Constitución. En 1995 aparece la película de Mortal Kombat, que muchos dicen que es una de las mejores películas basadas en videojuegos. Y una de las cosas que resaltaba era la canción principal. Una canción dance que podríamos denominar Eurodance y que podríamos decir que es un clásico de la música dance sin ser un éxito. Porque aunque no figuró en listados de popularidad, logró trascender en el tiempo gracias a ser parte de la cultura popular. Hasta un compañero de la universidad tenía esa canción de ringtone, y otro compañero que era metalero le dijo una vez: "Ay, parce, ¿usted qué hace escuchando eso?". Y el otro le respondió: "¿Qué tiene de malo? Es la canción de Mortal Kombat". Teniendo en cuenta el sonido de la canción, me parecía raro que fuera de 1995. Ese sonido para esos años ya no era tan popular. Y efectivamente la canción no era de 1995 sino de 1993, cuando el uso excesivo de un sonido conocido como Org-Hit era frecuente. Tal vez no estén familiarizados con este tipo de términos, pero en música electrónica hay una serie de sonidos a los que les decimos stabs, que son básicamente golpes. Suenan más o menos así.
Hay uno que se llama Orchestral Hit, que es básicamente, digamos, ponemos a toda una orquesta a hacer un golpe de una sola nota, algo así. Ahí se alcanza a notar que había varios instrumentos de una orquesta, como algunos instrumentos de viento. Pero ¿qué pasa si le subimos la afinación? Ya tenemos un sonido más cercano al del tema de Mortal Kombat y muchas canciones de principios de los 90. Y digamos que refinando más el sonido se pueden obtener sonidos como este. Y así ya tendríamos el sonido típico del tema de Mortal Kombat y de otras canciones. Y eso es un poco que es un step y que es el Orchestral Hit o Orc Hit. Como aquí lo dice, Hit, Orc Hit. Como ocurre en las primeras canciones de Toon Limited como Get Ready for This, Twilight Zone, o como también ocurre en la canción Quadrofonia de Quadrofonia. De hecho, la canción de Mortal Kombat se parece bastante a Twilight Zone. La historia del tema de Mortal Kombat se ha contado muy mal. Hay muchos detalles que se han dejado por fuera, así que vamos a esclarecer las cosas. Resulta que en los años 80 en Bélgica surgió un género llamado New Beat, aunque se internacionalizó un poco especialmente por grupos como Plaza o Confettis, fue principalmente un movimiento centrado en Bélgica y un poco en Alemania y Holanda. El New Beat era un tipo de música electrónica dance, porque se usaba para bailar. De hecho había un baile muy típico de ese género, y también había una forma de vestirse relacionada con ese tipo de música. Este tipo de música era un poco lenta y muy minimalista, casi no tenía voces o se reducía a unas cuantas frases. Había un equipo de producción conocido como MNO, que era una sigla que hacía referencia a 3 personas: Maurice Engelen, mejor conocido como Praga Khan, Nicky van Lierop y Oliver Adams. Ellos colaboraban en varios proyectos de diferentes maneras. Nicky van Lierop tengo entendido que ayudaba a escribir las letras y producía, pero también era la cantante de los muchos proyectos que tenía MNO. Ella también usó mucho el nombre Jade4U. Este equipo de producción empezó haciendo New Beat, con proyectos como Lords of Acid, que tuvo el éxito I Sit on Acid, 101, que tuvo el éxito Rock to the Beat. Ambas canciones son clásicos del New Beat, y la vocalista en ambas canciones era Nicky van Lierop. El New Beat tuvo una vida muy corta y fue prácticamente absorbido por el house y otros tipos de música. MNO no quería quedarse en un solo género y empezaron a diversificarse, haciendo house, techno, música más rápida y agresiva tipo rave o incluso hardcore. Por ejemplo, It's Not Over de 101 para mí es una canción house. Según dicen, cada vez que hacían una canción y notaban que tenía un sonido un poco diferente, entonces creaban un nuevo proyecto. En 1991 el proyecto Lords of Acid sacó un álbum llamado Lost, el cual tuvo algo de repercusión especialmente en ambientes de la música dance. Según han contado, porque a mí no me consta, a los productores de Mortal Kombat les gustó el álbum y quisieron que hicieran un álbum para acompañar la versión hogareña del videojuego. De Lords of Acid se han dicho muchas cosas, como que son una banda industrial o cosas así, pero al principio hacían música dance, y de hecho en el álbum Lost habían canciones como Take Control, que suena bastante Eurodance y tiene un estilo muy similar a lo que después haría Toon Limited. En álbumes posteriores empezaron a experimentar con rock industrial, hasta centrarse principalmente en ese tipo de música, lo cual explicaría por qué tantos metaleros siguen a este proyecto. Sí me parecía raro que a los metaleros les interesara tanto un grupo de música dance. No sé si fue exactamente por Lords of Acid que los productores de Mortal Kombat contrataron a MNO, porque ellos son unas leyendas de la música dance y habían tenido varios éxitos. Por ejemplo, Rock to the Beat de 101 es un clásico del New Beat. Rate the Rhythm de Channel X, publicado en 1991, sonó bastante bien e incluso fue usado en la película Bajos Instintos, producida por Paul Verhoeven, que es holandés, y la música de Bélgica suena mucho en Holanda. No sé si la conexión entre MNO y los productores de Mortal Kombat estuvo por esos lados.
Además de eso, Injected with a Poison de Praga Khan de 1992 fue un éxito en Reino Unido. Como sea, a Praga Khan y a Oliver Adams se les encarga hacer música para Mortal Kombat. Ellos decidieron crear un proyecto nuevo llamado The Immortals. Primero salió un single que contaría con 5 remixes de un mismo tema. 2 versiones llamadas Hypnotic House Mix, una de 7 pulgadas y otra de 12 pulgadas. 2 versiones llamadas Techno Syndrome, también de 7 y 12 pulgadas. Y una llamada Mortal Kombat Mix. Las versiones Hypnotic House y el Mortal Kombat Mix son muy parecidas. Son mucho más suaves que las versiones Techno Syndrome, además que no usan la melodía con el Orc Hit. La versión llamada Techno Syndrome de 7 pulgadas es la que todos queremos y adoramos, porque hasta a mí me gustaba y al día de hoy todavía me gusta. Para hacer la música, a Oliver Adams y Praga Khan les dieron una descripción del juego. Tengo entendido que una copia, una consola y, muy importante, una librería de samples con sonidos del primer juego. En muchas canciones electrónicas los samples son los que le dan vida, digamos un punto extra, como lo que pasa con Pure Energy en What's on Your Mind de Information Society. A propósito de la importancia de los samples, uno de los que más resalta es el grito de Mortal Kombat, que no proviene del juego sino de un comercial. Creo que todos estamos de acuerdo que usar ese grito fue un gran acierto. La música de ese comercial también era muy del estilo M&O, donde claramente se puede ver que usaron el mismo sample que usaron en la canción James Brown is Dead, del grupo LA Style. Tal vez a la gente que hizo Mortal Kombat les gustaba la música dance, lo cual tal vez explicaría por qué eligieron a M&O, ya que no deja de ser una decisión muy extraña. Porque la música dance y el ambiente rave donde se movían ellos eran, digamos, muy de la onda hippie. Incluso cuando se popularizó el acid house en una serie de raves en Reino Unido, muchos llamaron a eso el segundo verano del amor. Además de eso se empezaba a hablar de la filosofía Plur, Peace, Love, Unity and Respect, lo cual no tiene nada que ver con Mortal Kombat, donde un grupo de muñecos se parten en 1000 pedazos. Después del single se creó Mortal Kombat The Album, un disco con 10 canciones, 8 basadas en personajes del juego, las otras 2 son Techno Syndrome y el Hypnotic House Mix. Este álbum es nada más y nada menos que un tesoro escondido del Eurodance, con grandes canciones como Raiden o Sonya Go Go, que son mis favoritas. Si tienen una fiesta Eurodance o son DJs y ponen este tipo de música, no pongan a los Venga Boys o Eiffel 65, pongan estas 2 canciones. Sonya Go Go se usó para promocionar el álbum, pero con poco éxito. Igual no deja de ser una gran canción con buenas voces y buenas partes como el precoro. Raiden es una canción más bien rápida, muy buena energía, con bajo en tripletes, un rap muy bueno, acompañado de sonidos en onda de sierra graves. Por momentos recuerda a Last Train to Trans Central de Kelef. Muchas personas hemos comparado la música de este álbum con la música de Toon Limited, y de hecho Techno Syndrome se parece a Tribal Dance en muchas cosas, como el uso excesivo del Orc Hit y el uso de 2 melodías basadas en ese sonido. Melodías que también recuerdan a las melodías de Tribal Dance. Pero también hay que tener en cuenta que este tipo de música no es exclusivo de Toon Limited. Por ejemplo, Take Control de Lords of Acid también suena a Toon Limited, y esa canción es de 1991, cuando Toon Limited recién estaba publicando su primera canción Get Ready for This. No solo eso, sino que otros grupos belgas como AB Logic o Quadrofonia también suenan un poco a Toon Limited. Así que muy probablemente sea un sonido típico de Bélgica de principios de los 90. Porque también hay que tener en cuenta que Toon Limited evolucionó en su sonido. Después hacían cosas como Jump for Joy o Here I Go que tenían un sonido diferente. Las voces fueron hechas por Dieter Tourblane y Julie Wells, la cantante de Channel X. Nicky Van Lierup no participó en el álbum. Aunque el álbum y el single ya existían, la verdad sea dicha, muchos conocimos el tema de Mortal Kombat por la película. Y algunas personas como yo conocimos la historia de los personajes gracias a la película y las series que siguieron, porque antes Mortal Kombat daba miedo. Scorpio, que es uno de mis personajes favoritos, me lo hicieron malvado. Liu Kang creo que estuvo bien, muy fiel a los videojuegos. Kitana físicamente estaba bien, pero nunca usó el color azul o un abanico. La banda sonora de la película es una mezcla entre música electrónica, rock y metal, especialmente metal industrial. Obviamente estaba Techno Syndrome, pero también está un remix hecho por Utah Saint, un grupo de música electrónica conocido por canciones como Something Good,
que sampleaba Cloudbusting de Kate Bush. También estaban The Invisible de GCR, que es una especie de new metal, Unlearn de Psychosonic, que es una canción house, Halcyon On and On de Orbital, una canción electrónica que samplea mucho It's a Fine Day de Opus 3, Juke Join Jezebel de KMFDM, pero el remix de Giorgio Moroder. No hay mucha diferencia entre la versión original y el remix, lo más resaltable es que en el remix hay menos guitarras y la batería suena más electrónica. Zero Signal de Fear Factory, aunque son muy referenciados como un grupo de metal industrial, esta canción es más cercana al new metal. Twist the Knife de Napalm Death, grupo conocido por hacer un estilo llamado grindcore, y la canción You Suffer, la canción más corta de la historia de la música. Blood and Fire de Type O Negative, una de las bandas más grandes del metal gótico, o si no, pregúntenle a todos los admiradores de Peter Steele. Goro vs. Art de George Clinton, junto a Buckethead. George Clinton es un compositor que ha trabajado en varias películas, y Buckethead es considerado como uno de los mejores guitarristas modernos, que también es reconocido por usar una máscara y una cubeta en su cabeza. Este tema hasta cierto punto se le podría considerar metal industrial por las guitarras y algunos sonidos electrónicos que tiene. En esta banda sonora, aunque hay algo de música electrónica, está muy enfocada en el metal y rock industrial, que es más consecuente con lo oscuro y sangriento que puede ser Mortal Kombat. Porque elegir a MNO para hacer la música de Mortal Kombat es una decisión rara, en muchos sentidos, no solo por el hecho de que la música dance, animada y positiva muchas veces no va con el videojuego, sino por el hecho de que todo este ambiente dance era principalmente europeo. Aunque algunos grupos como Technotronic, Snap, La Bouche, Black Box o Real McCoy lograron tener algunos éxitos en Estados Unidos, era algo que ocurría muy de vez en cuando. Mientras tanto, en la banda sonora ya vemos una música más oscura y más estadounidense, recordando que Mortal Kombat es un videojuego estadounidense. Yo siempre estuve pendiente de que llegara la segunda parte de la película, estaba más pendiente de eso que del nuevo juego, hasta que por fin pude ver la segunda parte, Mortal Kombat Annihilation. Una decepción total, incluso para mí que no era exigente, sentía esa película como algo flojo y barato. En 1997 apareció una nueva versión del tema de Mortal Kombat, o Techno Syndrome si lo prefieren, llamada 97 Mix. Para la primera versión usaron samples del primer juego, en el cual no estaban personajes agregados en juegos posteriores como Kitana o Smoke. La música es prácticamente la misma, escasamente encuentro un pequeño cambio en el bajo. Mientras tanto, en las voces el narrador cambia y se dejan de usar frases como Test Your Might. Aunque el audio suena mejor trabajado y se incluyen nuevos personajes, el cambio de narrador y las frases hace que se pierda mucho el encanto. Y eso sería todo por hoy. Hoy hablamos de videojuegos y un poco de la historia de los juegos de pelea. Su gran importancia en los 90, hasta un punto que cambiaron el lenguaje, invadieron el cine y la televisión. También vimos la historia no contada de la música de Mortal Kombat. Gracias por ver el video y hasta luego.